Amigos y familia de Vino Nuevo, qué gusto verlos en esta mañana. Gracias por conectarse con nosotros. Estamos muy emocionados porque estamos iniciando el mes patrio, así que te voy a invitar a que a lo largo de esta semana no te desconectes porque vamos a estar haciendo algunas dinámicas en donde vamos a estar celebrando todos juntos como familia. Quizá no vamos a poder regresar todavía a nuestras instalaciones, pero de manera virtual vamos a estar celebrando todos como iglesia. Y así que pues sin perder más tiempo, ¿qué te parece que comencemos? Y seas bienvenido. ¿Qué te parece que cantes con nosotros en esta mañana? Qué gusto vernos una vez más en esta reunión. Por siempre, porque
¿Cómo están ustedes, amigos? Hoy, en este mes, tenemos una nueva serie que se llama No está lejos y el tema es seguir. En estos tiempos de pandemia, de problemas difíciles, algunos seres queridos, pues ustedes saben, se han enfermado. Es la primera vez en la historia de nuestra vida, en este tiempo, que estamos pasando por situaciones tan difíciles como esta pandemia. Es una cuestión en todo el mundo. Estamos consternados ante las noticias de lo que está sucediendo en nuestra sociedad y en todas las sociedades alrededor del mundo. Sin embargo, esto no nos debe desanimar. Al contrario, creo que esta situación que estamos viviendo nos va a dar esperanza. No sabemos cuándo termine esto, pero mientras tanto estamos aprendiendo lo que dijo cierto personaje de la historia. El dolor no lo podemos evitar, pero el sufrimiento sí podemos seguir adelante, sí lo podemos superar. El dolor no lo podemos evitar, pero el sufrimiento sí lo podemos o sí podemos salir adelante. Y ahora que he estado estudiando la vida de Jesús, que es interesante, el hombre que transformó la historia, que partió la historia en dos, me puse a estudiar la vida de Buda, Gautama Buda. Pues este hombre nunca quiso fundar una religión. Quizá él vivió unos 600 años antes de Jesús, pero él no enseñó cómo llegar a Dios. Por supuesto que él no nos habló de un Dios vivo, un Dios real. Él más bien habló de una gran filosofía. Realmente yo estoy impresionado con su filosofía. La he estado estudiando, leyendo. Es interesante leer a Buda, Gautama Buda. Y ahora tiene millones de seguidores alrededor del mundo. Estuve estudiando a otro hombre, a Mahoma, el fundador del Islam. Él tuvo una experiencia, una visión del arcángel, de un arcángel que le enseñó acerca de lo que era el Corán, y él no estaba contento con la religión de su tiempo y comenzó un movimiento, y quizá el tercer movimiento más importante alrededor del mundo, el Islam. Y después estuve estudiando a Confucio. A mí me llama mucho la atención este hombre, un político y un poeta, un escritor de moral, y todos sus consejos han direccionado la cultura del Oriente. Es interesante cómo su influencia ha sido tan profunda para bien de esa cultura, y hasta la fecha han sido ellos muy influenciados por Confucio. Pero me llama la atención Jesús. Todos ellos buscaron la manera de vivir mejor, de tener una vida moral, pero quizá el único hombre, por supuesto, después de haber leído a estos grandes líderes religiosos y políticos incluso, me doy cuenta que hubo un hombre que sobresale por sobre todos estos hombres, un hombre llamado Jesús. Él fue el único. Después de estudiar los libros de todos ellos, a Lao Tse, por ejemplo, a Confucio, a Mahoma, el Corán, a Buda y muchos otros, me doy cuenta que nadie se dio prerrogativas como Jesús. En el libro del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, dice estas palabras: el Padre y yo somos uno. Estas palabras se los dijo a los judíos de su tiempo y se escandalizaron. ¿Cómo es posible que Él quiera hacerse igual a Dios? Y para ellos no cabía en su mente que Jesús dijera estas palabras, porque ellos, desde que son pequeños, repiten el Shema Israel, Adonai Elohim Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor uno es. Así que cuando Jesús viene y les dice estas palabras, ellos no solamente se quedaron asombrados, sino también dijeron: este hombre blasfema. ¿Cómo es posible que si hay un solo Dios, Él diga: el Padre y yo somos uno? Lean Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y esto es algo que los judíos, desde que son pequeños, lo repiten y lo conocen de memoria. Jesús nació judío y, conociendo la ley judía, Él nos vino a enseñar el verdadero sentido de la palabra de Dios, de la Escritura. En aquel tiempo,
claro, solamente estaba escrito el Antiguo Testamento, que ellos le llamaban la Tanaj, la ley, los profetas y los salmos. Eso era una triple división que se hacía del Antiguo Testamento. Después Jesús hizo la misma, o habló de la misma triple división: la ley, los profetas y los salmos. Es Tanaj en hebreo, ¿verdad? Torah, Nabim, Ketuvim. Entonces, hay tres cosas posteriormente que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 37 al 40. Porque le preguntaban, uno de ellos, un fariseo, le preguntó: ¿verdad, Señor, que amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en eso se resume la ley y los profetas? Y le dijo Jesús: claro, no estás lejos del reino de Dios. Y vamos a leer este pasaje que se encuentra en Mateo 22, versículo del 37 al 40. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, toda la ley, toda la Torah. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas: amar a Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y todo judío estaba preocupado por hacer la voluntad de Dios. Y de todas maneras, todos nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Aún sin ser judío, nosotros quisiéramos también agradar a Dios, ¿no es cierto? Entonces, desafortunadamente, cuando llega Jesús, la palabra de Dios, la voluntad de Dios queda escondida en tantas tradiciones que ellos comenzaron a añadir a los mandamientos. Son 613 mandamientos que encontramos desde Génesis hasta Malaquías. No solamente los 10 mandamientos, sino son 613 mandamientos. Pero aparte de esos 613, ellos añadieron muchos más reglamentos, de tal manera que la ley de Dios se hacía cada vez más pesada y era muy difícil llevar a cabo la voluntad de Dios. Llevando a cabo la voluntad de Dios, bueno, pues haciendo estos mandamientos, cada vez era más difícil. Por ejemplo, el día sábado, guardar el sábado. Por ejemplo, el lavado de manos. Así que cuando viene Jesús y habla con sus discípulos, va con sus discípulos, y ellos no usaban un ritual tan complicado como en aquel tiempo los judíos. Ustedes saben, si han leído la historia de Israel, se darán cuenta que cuando ellos se lavaban las manos en el tiempo de Jesús, tenían un ritual muy especial que se derramaba el agua sobre las puntas de los dedos de la mano y tenía que bajar el agua hasta los codos, una mano, y después la otra mano, y etcétera, etcétera, una serie de purificaciones que tenían que hacer. Todo esto fue añadido a la Escritura, y no es malo, por supuesto, son leyes de medicina preventiva, ahora lo entendemos bien. Sin embargo, Jesús les llamó la atención porque sus discípulos eran más sencillos. Jesús les enseñó a vivir una vida en la gracia de Dios. No una vida tan rígida, donde tienes que decir, bueno, ¿estaré bien lo que estoy haciendo o estaré mal en lo que estoy haciendo? Era tantas situaciones que ellos tenían, que si tenían que casarse, por supuesto tenían que seguir el consejo de la Biblia, pero no solamente el consejo de la Biblia, tenían que seguir el consejo de los rabinos y de los ancianos, y entonces luego se las ponían muy difícil. Así que era muy complicado hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Jesús. Aquí tenemos un pasaje muy interesante en Mateo capítulo 15, versículo 13. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Porque se ponían a discutir si esto se puede hacer, esto sí se podrá hacer, esto no se puede hacer. O sea, mandamientos de hombre que fueron añadidos a la Escritura, a la palabra de Dios. Y sabes una cosa, el peligro de no entender la voluntad de Dios, tal y como Jesús nos la revela, entonces hace que el camino de Dios sea muy pesado.
En lugar de ser una delicia, se convierte en un camino muy pesado. Por eso es que nosotros, definitivamente los creyentes gentiles que hemos aceptado al Mesías, no tenemos por qué guardar los mandamientos en el sentido de la ley moral, en ese sentido, porque los mandamientos siguen vigentes, por supuesto, los 10 mandamientos siguen vigentes, porque la Biblia dice que cuando nosotros creyésemos en el Mesías y llegara el reino de Dios y se estableciera el reino de Dios a través y por medio de Jesús, entonces Dios escribiría sus mandamientos en nuestros corazones. ¿Por qué tiene Dios que escribir los mandamientos en nuestros corazones? Pues para que la ley no se convierta en una carga, sino una delicia. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes? Y esto es lo que Jesús nos vino a enseñar. La ley no debe de ser una carga, sino debe de ser una delicia. Imagínese usted se casa y si su esposa le falla, no se va a divorciar de ella. Usted no da el gasto simplemente porque es como si fuera su sirvienta o le tuviera que atender a los niños. Usted sigue amando a su esposa aunque le falle, y lo mismo al contrario. En muchos matrimonios uno está en ese lugar, está en el matrimonio por amor. Nadie está a fuerzas, nadie te forzó para casarte con esa persona. Y si tú cumples como marido, como esposa, en dar amor, nadie está a la fuerza. Y eso mismo sucede en nuestra relación con Dios. Si tú amas a Dios, lo demás vendrá por añadidura. Si tú amas a Dios, tú vas a encontrar el favor de Dios. No necesitas esforzarte en agradar a Dios. Simplemente el Evangelio es muy sencillo. Simplemente es sencillo. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nos quita la ley pesada y nos pone un yugo más sencillo y fácil: creer en el Mesías, el Hijo de Dios. Y creyendo en Jesús, en ese momento que tú crees en el Mesías, Él escribe, Dios, sus mandamientos dentro de tu corazón. Era el deseo de Dios para el pueblo judío. Pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Quiere decir que esto de hacer la voluntad de Dios era para el pueblo judío primeramente, pero ellos no lo aceptaron, lo rechazaron. Sin embargo, habrá un remanente en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, cuando el pueblo de Israel conozca a Jesús total y profundamente. Qué increíble es esto. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos encontrarnos con Dios? A través de su gracia. ¿Y qué quiere decir la palabra gracia? Pues es el don inmerecido de Dios para que Él te acepte y te reciba con todos tus defectos. Porque hay personas que piensan que por sus faltas, por sus defectos, por todo lo que ellos son, por su carácter, Dios está airado y está enojado, con el ceño fruncido. Pero Jesús nos vino a revelar un Dios maravilloso que te acepta. Y si tú vienes con un corazón humilde y sencillo y le dices: Señor, yo no te conozco, pero quiero conocerte, Él va a hablar a tu corazón. Entonces, a veces nosotros hemos convertido la gracia de Dios, que quiere decir un regalo inmerecido, no porque lo merezcamos, sino simplemente por su puro amor. Gracia, eso quiere decir, charis en griego. Y la palabra charis es interesante. Cuando yo la estudié en la escuela, la palabra charis quiere decir saltar de gozo, por ejemplo. Quiere decir regalo, gracia, don, algo que el Señor te regala y te da gratuitamente sin que tú lo merezcas, sin que tú lo esperes. Es algo que el Señor te da. Es como cuando te casas, ¿no? El gozo del matrimonio. Tú gozas de tu esposa, tú gozas de tu esposo. Esos primeros años de matrimonio es un regalo que nosotros tenemos cuando nos casamos. Es amor, es gozo. Claro, hay matrimonios que no experimentan esto, pero en muchos casos yo me he dado cuenta que el matrimonio es un lugar, es un tiempo maravilloso,
para las parejas. Eso se llama gracia. Es un regalo. Entonces, la iglesia, las comunidades cristianas, a veces nos hemos convertido no en hospitales para recibir a los enfermos, sino en juzgados. Y hemos equivocado el mensaje de Jesús. Si una persona se pinta el cabello de verde, pues inmediatamente le juzgamos. Si una muchacha entra vestida de cierta manera, pues inmediatamente le juzgamos. Yo no estoy de acuerdo con los tatuajes, por supuesto que no, pero tú no tienes por qué juzgar a la persona que se tatúa. ¿No es cierto? O sea, está tatuado y ya. Dios le abre las puertas del evangelio, porque la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, pero a veces las iglesias nos hemos convertido en juzgados en lugar de ser hospitales. ¿Por qué no aceptar a las personas a que vengan a las congregaciones que no se sientan juzgados por nosotros? Porque la gente piensa que en la iglesia habemos puros santos. Y quizá no hemos llegado a la conclusión que la iglesia no es para los santos, es para todas aquellas personas que buscan a Dios con todo su corazón, independientemente de su forma de vestir. Claro, es posible que lleguen con una forma de vida muy especial, pero a ti no te interesa eso. Tú no te metas en problemas que a ti no te incumben. No te pongas a juzgar a la gente. Más bien recíbela con los brazos abiertos y dile, bienvenido. Aquí todos son bienvenidos. Voy a orar por ti para que el Señor venga a tu corazón. Por eso Pablo en las epístolas dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Jesús nos vino a enseñar cómo agradar a Dios y resume la ley del antiguo pacto en solamente estas dos sentencias: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y no nos vino a poner una serie de prohibiciones: no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, no vas a hacer, etcétera, 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 etcétera. Jesús nos vino a enseñar que el evangelio no consiste en una serie de prohibiciones como los fariseos y saduceos lo habían entendido. Es más, el día de hoy, estimado amigo, no tienes por qué guardar las fiestas judías, no es necesario. No tienes por qué ponerte la kipá, tú no naciste judío. No tienes por qué circuncidarte, no naciste judío. Esto es exclusivo del pueblo judío. No tienes por qué guardar las fiestas judías, religiosas, no lo tienes que hacer. Has sido libre de las pesadas cargas de la ley ceremonial de Moisés, para vivir una vida en paz, una vida en la cual tú puedas agradar a Dios, porque nunca vas a agradar a Dios si guardas las fiestas judías. No vas a agradar a Dios si guardas las fiestas judías. Si guardas el sábado, tú no vas a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el sábado es sombra de un mejor descanso, que es Jesús. Cuando le entregas tu vida a Jesús, entras en el verdadero sábado. El sábado era una sombra de un verdadero descanso, que es Jesús. Por eso Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17, ahí lo vamos a poner, dice: nadie les juzgue en comida o bebida, o cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, ¿por qué siendo judío? ¿Por qué siendo rabino? ¿Por qué siendo fariseo? Porque fue fariseo Pablo, a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros de Israel. ¿Por qué? Conociendo la ley y todo esto, de pronto Pablo cambia y dice: ya no es necesario guardar la ley, ni estas cosas que hacíamos nosotros como judíos. ¿Por qué lo hace Pablo? Porque tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Estuvo 3 años recluido, y en esos 3 años Jesús le reveló lo que realmente era el evangelio de Jesucristo, su evangelio, que es diferente a la ley, a la pesada de ley, de aparte de los 613 mandamientos.
Entonces Jesús resume toda la ley en 2 mandamientos. Ahora, Jesús lo hace. Así que por eso podemos decir que es el gran revolucionario. El gran revolucionario. No quiere decir que nosotros somos antinominianos. En la filosofía, yo estudié filosofía, antinominianos son aquellas personas que no viven de acuerdo a ninguna ley, o sea, desprecian toda clase de ley. Anti, nomos, ley, en contra de ley. No quiere decir nosotros no somos antinominianos, todo lo contrario. Cuando aceptamos a Jesús, es escrita en nuestros corazones su bendita ley para que hagas la voluntad de Dios y agrades a Dios como Dios quiere que le agrades. Así que ahora es más sencillo relacionarse con Dios, porque Jesús nos vino a enseñar que Dios es un Dios relacionar, un Dios que nos ama. Muchas veces yo quería entender esto de conocer a Dios cuando era jovencito, que iba a la escuela, a la preparatoria, y en la escuela siempre me dijeron que no existía Dios. Yo recuerdo muchas veces que los maestros que yo tuve, pues eran ateos, gracias a Dios, ¿verdad? No realmente sí eran ateos, sí comunistas, marxistas. Interesante, ¿no es cierto? Y todos nosotros éramos igual que ellos. Pues eso era lo que nos habían enseñado en la escuela. Un día le dije a Dios, se lo dije, si de veras existes, quiero que te reveles en este momento. Pues nunca se reveló. Un día fui invitado a una congregación cristiana y ahí comenzó mi historia. Pero hay algo que me llama la atención. Tú no vas a conocer a Dios simplemente porque digas, yo quiero conocer a Dios. No, necesitas conocer a Jesús. ¿Verdad que es simple? ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. Porque Jesús es el que te presenta a Dios. Y comienzas a experimentar la vida de Dios. Acepta a Jesús, como lo dije hace un momento. Todos los filósofos, antes de la venida de Jesús y después de la venida de Jesús, nunca ninguno de ellos nos dijo, yo les muestro el camino a Dios. No, Jesús fue el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El único que nos muestra el camino a Dios es Jesús. Bueno, entonces, hoy no podemos regresar precisamente a los reglamentos tan pesados de la ley. Y sabes que nosotros tenemos ese problema y esa tendencia. Muchas veces dicen las personas cuando van a alguna iglesia cristiana, es que ahora no sentí la presencia de Dios. Quiero decirte algo, estimado amigo, la vida cristiana no es cuestión de sensaciones. La epístola a los Hebreos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Simplemente es creer. Dice mucha gente, es que ahora no sentí la presencia de Dios. Es que ahora la alabanza estuvo muy mal. ¿Qué es eso? La vida cristiana no es consistente en una serie de sensaciones y de emociones arrebatadoras que te lleva hasta el tercer cielo. Es posible que te sientas bien, por supuesto. Es posible que tengas una experiencia con Dios. Es posible que tengas visiones y sueños. Es posible que cuando estés orando veas a Jesús. Yo estoy de acuerdo con eso. Muchos de mis amigos han tenido esa experiencia, mi esposa y muchos, de ver a Jesús, de escuchar la voz de Dios. Otros no la escuchan. Pero no estoy refiriendo a esto. Nosotros no seguimos a las señales nos siguen a nosotros. No necesitas tener una experiencia arrebatadora para decir, ahora sí sentí a Dios. No, es por fe, precisamente. Y quizá el milagro más grande que pueda haber en la vida es tener un encuentro con Dios, que tu vida cambie y que comiences a amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Porque yo conozco muchas personas que han tenido experiencias sobrenaturales, milagros sobrenaturales y se han olvidado de Dios. Conozco personas que han orado por ellos, se caen, vuelven a orar por ellos, se vuelven a caer y al rato ¿dónde están? Muchos de ellos ya no están en la iglesia, muchos se fueron al mundo, solamente fue una emoción pasajera.
Pero quizá el milagro más grande y la experiencia más maravillosa que tú puedes experimentar es que comiences a amar a Dios, a amar a tu prójimo y buscar el bien de tu prójimo. Así que el centro de la vida cristiana no son las experiencias sobrenaturales, sino el amor. El amor que se manifiesta cuando nosotros comenzamos a experimentarlo y a darlo a las demás personas. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35 dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Fíjense, lo voy a volver a leer. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Juan 13, 35. No es la forma de la alabanza, no es tampoco la manera de orar, porque hay hermanos que oran en voz alta, qué bueno, pero hay hermanos que oran en voz baja, qué bueno. Hay hermanos que tienen mariachis en sus reuniones, grupos de alabanza, orquestas, pero hay otras congregaciones donde la alabanza es muy sencilla, con himnario, etc. No es la manera de alabar a Dios. Ni siquiera lo que tú llamas la sana doctrina, porque hay personas que dicen, es que nosotros tenemos la sana doctrina. ¿Pero qué es la sana doctrina? No, la sana doctrina es amar, es lo que dice Jesús. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. No es la sana doctrina. ¿Qué es lo que estás haciendo el día de hoy en este tiempo de pandemia? ¿Has regalado despensas? ¿Has hecho el bien a alguien? ¿Le has compartido la palabra? ¿Te has guardado el Evangelio para ti? ¿O has hablado con las personas que necesitan de Jesús? Eso es amar. Amar es perdonar. Nosotros tenemos grupos pequeños y se reúnen a través de Zoom o videollamada con el propósito de aprender a hacer la voluntad de Dios. Hay 3 cosas que hacemos en los grupos de vida. El objetivo principal de un grupo de vida es aprendernos a amar los unos a los otros. Aprender a amar a Dios y aprender a amar a los de afuera. Por eso es que nosotros damos despensas, porque ahora estamos practicando el amor hacia la gente que no conoce a Jesús. Entonces, quizá no podemos regresar todavía a la iglesia. Ya pronto, primero Dios, pero regresaremos con más fuerzas, con más fe, con más confianza, porque ahora hemos aprendido que la iglesia no es tanto las 4 paredes. Por supuesto, Jesús ha constituido la iglesia, constituyó su familia, que es la iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía, Salmo 133. Por supuesto que hay que estar en la iglesia, pero ahora hemos aprendido a depender de Dios, ¿no es cierto? Ahora hemos aprendido a depender de Dios. Y tú vas a crecer, no por tener una sana doctrina. ¿Sabes cuál es la manera de crecer? Cuando haces bien a tu prójimo, cuando tú sirves, cuando tú predicas, cuando tú enseñas a los demás que no conocen a Jesús, ahí estás experimentando la sana doctrina. Porque la sana doctrina no es tener un montón de conocimientos. Porque hay hermanos, con todo respeto lo digo, que dicen que la salvación no se pierde. Otros dicen, no, la salvación sí se pierde. Otros dicen, no, hay que bautizar por inmersión. Otros dicen, no, hay que bautizar por derramamiento. Yo fui bautizado simplemente por derramamiento. Me pusieron agüita aquí y creí en Jesús. Posteriormente me volví a bautizar por inmersión. Bueno, para evitar malos entendidos y murmuraciones. ¿No es cierto? Pero la sana doctrina no es eso, amigo. La sana doctrina, y que es hacer bien a tu hermano, a tu prójimo. Eso es la sana doctrina. Y tú vas a crecer espiritualmente, no porque tengas un profundo conocimiento de la teología sistemática. Yo estudié teología sistemática, estudié patrística, a los padres de la iglesia, por supuesto. Pero eso no te va a hacer mejor creyente. Te va a hacer mejor creyente cuando tú comienzas a vivir el Evangelio y a servir a tu hermano que está a tu lado.
El amor es lo que puede cambiar a las personas. Y eso es la sana doctrina y eso es crecer. El crecimiento no es que tengas mucho conocimiento de la Biblia, de la doctrina. Eso no es crecimiento. El crecimiento se da cuando tú comienzas a servir a los demás. Así que yo te invito a que el día de hoy comiences a perdonar. ¿Cómo ves? Comiences a restaurar las relaciones con aquellas personas con las cuales no estás bien. Comiences a relacionar, a romper con esas circunstancias que en el pasado te hicieron ser una persona resentida, por ejemplo. Que olvides el agravio, porque si no lo olvidas, la venganza perpetuará el mal hasta 1000 generaciones. Porque si eres rencoroso, guardas rencor, tu familia será igual. Existe un sentimiento más fuerte que puede desintegrar el odio y el resentimiento, y esto se llama amor, porque el amor es capaz de vencerlo todo. El amor es capaz incluso de sanar tus dolencias provocadas por el odio. El amor te puede hacer libre. El amor transformará tu carácter intolerante en una persona tolerante. Ninguna persona es merecedora del amor de Dios, pero es merecedora de su misericordia y su bondad. Es por su pura misericordia que Él nos recibe. Por eso no deberíamos de rechazar a los que piensan contrario a nosotros. ¿No es cierto? No deberíamos de criticar otras iglesias ni otros pastores. No es correcto, porque entonces no estamos amando. Si ese pastor tiene mucho éxito en su iglesia, que Dios lo bendiga. Si ese pastor ha tenido problemas morales, bueno, no estamos de acuerdo con lo que hace, ni con los hermanos y amigos que cometen inmoralidades, pero vamos a orar por ellos y los vamos a ayudar. Alguna persona dijo que la iglesia es el único lugar donde a los heridos en el ejército, cuando están caídos, los pisan más. No debemos hacer esto. En esto consiste el amor, en esto consiste el hacer la voluntad de Dios, en que nos amemos unos a otros. Si vences el mal con el bien, recibirás recompensa que alcanzará todos tus descendientes. Yo sí creo en la misericordia de Dios. Yo sí creo que Dios es justo, pero Dios te ama no por lo que eres. Fíjate bien, Dios no te ama por lo que eres, sino por lo que puedes llegar a ser. Y si Él te acepta así como eres, ¿no podíamos aceptar a los demás con todo y sus defectos? Estamos acostumbrados a que todos nos engañan, a que todos dicen mentiras, que se nos ha olvidado que también hay gente muy sincera. ¿Podemos aceptar a los demás como son? Es posible, siempre y cuando estemos sanos de nuestro corazón. Llegar a comprender a los demás es una tarea muy difícil, pero cuando tú aprendes a aceptarte a ti mismo, podrás aceptar a los demás. Ahora, si tú le pides a Dios que cambie a los demás, vas a ver de pronto que esa persona cambió, pero no porque cambien, sino porque de pronto descubriste que el que está cambiando eres tú. Tu propio cambio produce el cambio de los que te rodean. El amor es más que un sentimiento, es más que decir te amo, es más que abrazar y besar. Así que hoy te pido que el día de hoy, que en este momento, hagamos una oración y le digamos a Dios, Dios, yo quiero entrar al camino, pero quiero entrar al camino con el corazón limpio, porque muchas personas no pueden dar lo que no tienen. Si en tu familia no te dieron amor, tú no vas a dar amor, pero ahora tienes a Jesús y Él te va a enseñar el camino para amar. Así que sigue a Jesús, porque Él no está lejos, Él está muy cerca. Él es el único que te puede dar vida y te puede dar esperanza. Y si en este momento no tienes amor, dile a Jesús que te lo dé. Y te lo va a dar. Pero tienes que ser un seguidor de Jesús. Sigue a Jesús. Él es el camino,
la verdad y la vida. El único ser humano que partió la historia en dos. Pero no solamente partió la historia en dos, sino partió mi propia historia. Y la puede partir en dos si tú le entregas a Jesús tu historia, la historia de tu vida. Él puede partirla en dos. Por eso muchas veces he dicho que yo no tengo la edad que tengo. Yo tengo la edad a partir de que conocí a Jesús. Esa es mi verdadera edad y esa será tu verdadera edad, porque las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Déjame hacer una oración por ti. ¿Cómo ves? Yo creo que estás capacitado para amar. Si no puedes hacerlo, necesitas entregarle tu vida a Jesús. Tú le puedes decir hoy en este día: Jesús, entra a mi corazón, y Él va a hacer un cambio en tu vida. Déjame hacer una oración. Padre, yo te pido que los oyentes, las personas que me han escuchado el día de hoy, puedan recibir este mensaje y entendamos y sepamos que no podemos hacer la voluntad de Dios por nosotros mismos, ni por pertenecer a alguna religión ni a alguna iglesia. Hacemos la voluntad de Dios cuando Él escribe sus mandamientos en nuestro corazón. Y podemos agradar a Dios no por nuestras buenas acciones, sino simplemente por haber conocido a Jesús y andar en sus caminos y seguir a Jesús y conocer su palabra. Señor, te pido que bendigas a este auditorio, a estas personas que me están escuchando el día de hoy, y que esta palabra llegue a sus corazones. Y si tú no tienes a Jesús, dile: Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes y nos vemos la próxima. Hasta luego, amigos. Jesús, mi fortaleza, mi esperanza, solo en ti. Mi esperanza, solo en ti. Mi esperanza, solo en ti está. No temeré, tú estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti está. Gracias, Dios, porque podemos confiar en ti, porque el día que nosotros sintamos que nuestras fuerzas se acaban, ahí estás para ayudarnos, ahí estás para abrazarnos. Gracias porque podemos sentir tu amor y tu misericordia en medio de todo dolor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Qué padrísimo mensaje y qué buena alabanza escuchamos el día de hoy. Gracias por haberte conectado con nosotros. Como cada semana queremos agradecer los donativos, tanto ofrendas como diezmos, algún depósito especial que tú has confiado en nosotros como iglesia. Queremos decirte que seguimos entregando despensas. Durante esta semana celebramos que llegamos a las 300 despensas y también queremos comentarte que estamos remodelando nuestras instalaciones, todo gracias a tus donativos. Queremos prepararnos para el regreso, queremos tener instalaciones en donde tú te sientas cómodo y en donde todos podamos sentirnos a gusto de poder llegar a la iglesia. Así que, ¿qué te parece que hagamos una oración y vamos a poner en manos de Dios nuestra economía para que sea Él el que nos ayude? Te invito a que hagamos esta oración. Dios, gracias por nuestro trabajo, gracias por el ingreso que tenemos cada uno de nosotros como familias. Dios, gracias porque tú has sido bueno con cada familia de la iglesia.
Te pedimos, Dios, que sigas abriendo las oportunidades de trabajo, sigas extendiendo tu bendición sobre cada uno de nosotros y que al dar nosotros también podamos recibir. Gracias porque hasta el día de hoy tu misericordia y tu amor han sido para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Así que en pantalla están las formas de dar. Gracias por haberte conectado con nosotros. Nos vemos la siguiente semana.